primordial, sino también que se forma una red de gente, de jóvenes investigadores, y esa red empieza a colaborar, empezás a tener vínculos, empezás a ver que compartís temas, y bueno, surgen becas, surgen charlas online, surgen asociaciones, interasociaciones entre los países, y eso genera nuevos proyectos, nuevos vínculos, pero no solamente, digamos, en la ciencia dura, sino también en lo que es educación, en lo que es difusión, en lo que es tratar de difundir a nivel primaria y secundaria los temas antárticos. Siempre con un carácter científico, siempre tratando de que también la ciencia un poco ir metiéndola en los docentes y en los alumnos, pero bueno, y también obviamente la Antártida. Entonces, bueno, esto lo que yo mencionaba, se hacen actividades de todo estilo de divulgación. Más que nada, nuestra experiencia en Uruguay ha sido con los liceos. Hemos participado en la Semana de la Ciencia y Tecnología, o días especiales como el Día de la Antártida en Uruguay. Ese tipo de jornadas nosotros aprovechamos, nos contactamos con liceos, formamos un vínculo con algunos liceos, más que nada de Montevideo por un tema de cercanía, pero no por otra cosa. Y bueno, lo que se hacen son jornadas de 1 a 2 horas, y se difunden 2 o 3 temas de algunos investigadores en cuanto a algún tema en particular, por ejemplo, microbiología en la Antártida, o los radionucleidos que hacemos nosotros, o cualquier otro tipo de investigación. Se trata de ponerlo digamos, con un lenguaje un poco más de secundaria, no hacerla muy complicada, pero sin tampoco bajar la calidad de lo que se presenta. Y bueno, eso se muestra lo que se hace en la Antártida, lo que se viene haciendo, y en fin, las potencialidades que tiene el continente para seguir investigando y seguir aprendiendo. Entonces nosotros, esta es un poco la estructura de lo que es APEX Internacional. Disculpe que esté en inglés, pero que lo tenía así. Nosotros somos Uruguay, digamos, el APEX Uruguay es un comité nacional, que estamos en esta, digamos, estrato de lo que es el APEX Internacional. Y por lo tanto, como comité nacional tenemos una estructura que es presidente, secretario, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros lo empezamos a liderar. Empezó esta idea hace unos 2 años, que Waldemar un poco fue el iniciador, y bueno, la seguimos. Y acá está un poco la foto cuando iniciamos. Fíjense que por lo general son gente joven, pero bueno. Y en este caso éramos integrantes de Facultad de Ciencia, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, pero también había docentes de secundaria, estaban integrando la asociación. Y acá está un poco la estructura de los nombres. Por lo general somos científicos jóvenes que empezamos a integrar, pero una vez más les repito que pueden integrarlo cualquiera, no tiene por qué, no es restringido. Entonces acá tienen un poco la información, estas presentaciones se las puedo dejar si quieren. Recuerden que nosotros hacemos presentaciones, charlas, un poco volcamos nuestro conocimiento en secundaria. Hasta ahora no lo hemos hecho en primaria, pero bueno, podría ser. Y por lo tanto se pueden contactar conmigo, nosotros podemos coordinar un horario y ir al liceo y hacer una presentación. Por lo general, nuestra experiencia ha sido muy buena, los alumnos quedan muy motivados, que preguntan mucho. Por lo general gastamos muchos minutos en responder preguntas, realmente les gustan, y las preguntas son variadas, son tanto de la Antártida en sí, no tanto de la investigación, pero también de la ciencia. O sea, se reparten en 2 grupos, los que se interesan en la Antártida en sí y los que se interesan en la investigación. Y eso es un poco lindo porque abarca todo el abanico del interés de los alumnos. Esto nada más le voy a mostrar brevemente, porque ya que son pocos minutos, un poco qué es lo que hacemos cuando presentamos. Entonces, por ejemplo, puede ser este tema, pero hay varios.
por ejemplo, utilizamos técnicas radiactivas ambientales aplicadas en la Antártida. Entonces ahí explicamos un poco la Antártida, dónde queda la base, por qué hace frío, etcétera, etcétera. Luego mostramos nuestro lugar de estudio, cómo son este tipo de transporte que andan por la Antártida, por qué. Vemos específicamente en este estudio cómo es que sacamos las muestras, le planteamos, por ejemplo, la fotografía, porque trabajar en estas condiciones es mucho más complicado que trabajar en un suelo en Uruguay, por ejemplo. A uno se les congelan las manos, y en fin, todo este tipo de cosas que uno, si bien si lo imagina, no lo espera cuando llega al continente antártico. Y bueno, este tipo de cosas les gusta a los alumnos porque lo pone un poco en contexto de cómo es la situación de vivir y estar ahí en ese continente. Luego les mostramos lo que tiene que ver con la radiación, y ahí hacemos digamos una breve introducción de lo que es la radiación. Por lo general son alumnos de secundaria, de quinto y sexto, y por lo tanto algo dieron de esos temas, entonces se los refrescamos, ellos enseguida entran en contacto con estos temas, entonces ya les sirve, digamos, como repaso de esos temas que lo dan en el liceo. Y luego le planteamos los resultados, les dejamos preguntas, les decimos, bueno, miren, dio este resultado, la erosión del suelo, qué puede estar ocurriendo. Es decir, un poco lo integramos en la investigación, en este proyecto en particular, un proyecto corto, digamos, no es una cosa muy extendida, y ellos lo que hacen, bueno, se responden las preguntas, se formulan otras, y ahí entramos un poco en conversación de qué estaría ocurriendo y lo demás. ¿Tá? Eso es un poco la idea de la presentación nuestra como APES en los liceos. Y bueno, eso fue esta presentación, era pocos minutos, nada más le quería introducir lo que era la asociación, qué es lo que hace, la disponibilidad que tenemos. Se contactan conmigo, ahí está el mail, directamente, y podemos organizar este tipo de charlas y presentar alguna investigación en concreta, una o dos, según el tiempo, y en fin, un poco fomentar el espíritu de los alumnos en preguntarse, en preguntarse del continente, en preguntarse por qué se investiga allí, bueno, y en fin, toda esa dinámica que se da en las presentaciones. Bueno, así que, Gabriela, esa Bueno, era todo. Marcos, bueno, muchísimas gracias, la verdad que nos has dado un dulce, y que en realidad a mí por lo menos me deja con muchas preguntas y muchas ganas de saber mucho más. Abrimos unos 5 minutos si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta particular al doctor Tassano, al joven doctor Tassano, investigador polar. Si quieren comentarles algo, quieren hacer alguna pregunta, tenemos unos minutos. Bueno, entonces Marco, no sé, te dejo entonces a ti para presentar a los próximos compañeros. Bueno, muy bien. A ver si lo puede compartir a la presentación Stephanie. Acá hay un chat que pregunta a Daniela si dan charlas para primer año de secundaria. Sí, ¿no? Para todo el liceo, para todos los niveles del liceo. La irán adaptando. Claro, el tema es ese, es irlo adaptando. Nosotros, por lo general, nuestra experiencia ha sido con quintos y sextos, pero bueno. Ahora, después Como más adelante vamos a conversar un poquito de eso, de cómo poder adaptarlo y cómo hacerlo claro. más aprovechable. Sí, se puede, claro que sí. Sí. A ver, Stephanie, si podés compartir la... Me dice, ahí está, me dice que no podía compartir mientras estaba, ahí está, ahora sí puedo. A ver, compartila. Un segundito, ahí va. Ahí se ve. Vale. Bárbaro. Bueno, entonces, continuando este ciclo de actividades educativas en Uruguay con respecto a la Antártida, vamos a presentar a Stephanie Caracciolo. Ella es abogada y profesora de inglés.
ha realizado estudios avanzados en Boston, Estados Unidos, y Vancouver, Canadá. Su proyecto sobre la Antártida fue llevado a cabo en el año 2017. El mismo fue realizado teniendo en cuenta una perspectiva socioeducativa del continente y de las demás personas que habitan por allí. Así que bueno, vamos a escuchar la presentación de Stephanie. Está lindo porque es un tema social que, por ejemplo, yo no estoy muy acostumbrado a ver, así que bueno, vamos a escuchar atentos. Bueno, gracias, Marcos. ¿Se escucha bien por las dudas? ¿Sí? Sí, ok. No, bueno, lo que le quería contar entonces es que el proyecto mío se había iniciado en un principio en 2011 en la Facultad de Derecho, dentro de la materia de Derecho Internacional Público, con la profesora, la doctora Marisa Lairioy, quien es una de las que más trabaja en este tema a nivel universitario. Y ella nos había invitado a realizar algún tipo de estudio social o jurídico con respecto a la Antártida. Y la verdad que éramos pocos los interesados porque no sabíamos, primero que no teníamos mucho conocimiento sobre la actividad de Uruguay en la Antártida, a nivel jurídico, a nivel social, etc. Empezamos a investigar un poco más, se armó un grupo, por las dudas, una cosa que me olvidé de mencionar, yo soy de Salto, entonces yo no fui a Facultad de Derecho en Montevideo, sino acá en el norte, en Udelar, y entonces, Regional Norte, entonces era un grupo muy pequeño, muy reducido de estudiantes, y bueno, empezamos a plantear diferentes proyectos, y se nos ocurrió, más allá de lo jurídico, algo relacionado a la enseñanza. Y a mí, la verdad que me vino como anillo al dedo, porque yo soy teacher, soy profesora de inglés, y trabajo tanto con niños como adolescentes, entonces intentamos ir mezclando ambas profesiones, y incluso había otras dos personas más que eran maestras y estudiaban Derecho también, entonces fuimos uniendo disciplinas y buscando alguna forma de integrar la Antártida a nuestros programas. Entonces surgió este proyecto, Antártida Educa. En un principio la idea era mostrarle a los adolescentes y a los niños otros niños y adolescentes que estaban en la Antártida, no en Uruguay, por supuesto, sino en la base de Chile o de Argentina, y mostrar qué impacto tenía la enseñanza en un entorno que es, o sea, no es el normal de todos los días, son niños que tal vez son poquitos niños que no tienen contacto con grandes cantidades de niños, no pueden ir a una plaza a jugar, sino que están en un ambiente más cerrado, bueno, con todos los obstáculos que tienen que sobrellevar día a día para ir a la escuela. Bueno, en concreto, en el año 2017, tuvimos la posibilidad de ir a la Antártida y de entrevistar a los profesores, a los maestros, niños, y pudimos realmente constatar los pros y los contras de tener niños en estas tierras tan remotas, ¿no? Entonces, por un lado, se verificaba la ausencia, digamos, de situaciones de bullying, por ejemplo, porque por supuesto son niños que son poquitos y están siempre controlados por adultos. Dentro de este aspecto teníamos niños que sí necesitaban el contacto con más niños, entonces ellos tenían contacto vía Skype en aquel entonces, con escuelas referentes en sus respectivos países, y nosotros desde acá de Uruguay, al volver, hicimos contacto con ellos a través de Skype, siempre, y entonces mis niños de la escuela pudieron charlar con ellos, e incluso creo que mi compañero, había otro compañero que era de Mercedes, él logró incluso enviar una encomienda, bueno, fue todo una travesía, pero lograron mandar cosas para los niños. Sé que fue todo un tema social, ¿sí? Enfocado más que nada en los niños. Sucede que cuando llegamos a Uruguay, ¿sí? Muchos niños, más allá de que sí, uno estudia a nivel social, psicológico, etcétera, es como un tema más para adultos. Entonces queríamos llegar de otra forma a los niños. Y se nos ocurrió, justo cumplía 30 años la presencia de Uruguay en la Antártida, entonces intentamos hacer algo que los niños pudieran verse reflejados. Y creamos un libro para colorear, ¿sí? Fue un proyecto que lo planteamos más que nada en Salto y en Mercedes, porque éramos los dos profesores que estábamos involucrados en esto.
un libro para colorear y a la vez tenía en inglés y en español. Entonces creamos incluso una página web, se creó un perfil en Facebook, ¿no? Y entonces era un libro sobre la Antártida, la presencia de Uruguay en la Antártida, ¿sí? Y ya les voy mostrando fotos. Hicimos lo siguiente, de las fotos que hemos sacado nosotros en la Antártida, a ver si puedo agrandar un poquito más esto, logramos después a través de un programa, de un software que consiguió mi compañero, hacer las fotos para colorear. Entonces ellos podían ir coloreando e ir investigando cada vez más sobre la presencia de Uruguay en la Antártida. Y fuimos bajando, a ver si les puedo mostrar más grande las fotos, ahí creo que está más grande ahora. Pudimos ir mostrándoles a los niños otro aspecto y ellos podían ir pintando, coloreando, jugando, e ir aprendiendo cada vez más. Y vimos algunos detalles que a veces pueden ser, entre comillas, no sé, ingenuos, pero por ejemplo vimos que los niños dibujaban, por ejemplo, un oso polar en la Antártida, o dibujaban a Papá Noel en la Antártida, y nosotros le decíamos, no, en la Antártida Papá Noel es del Polo Norte, no es del Polo Sur. O, por ejemplo, no sé, en la Antártida no hay osos polares, están los pingüinos, y los pingüinos no están en el Polo Norte, están en el sur. Bueno, entonces como que a veces hay pequeños errores que ellos cometen, porque claro, ellos ven blanco, ven el frío, ven hielo, y dicen, un oso polar, Papá Noel, y los pingüinos, todo junto, ¿no? Entonces a veces en estos pequeños proyectos es que uno va llegando a los niños desde otra perspectiva, ¿sí? Creo que quedó como a un lado el hecho de estudiar el impacto de las escuelas en la Antártida y pasamos como que cambió nuestro proyecto y empezamos a explotar la base nuestra en sí y cómo llegar a los niños acá en el interior. Más que nada, no tuvimos posibilidad de llegar a Montevideo, en realidad, a las escuelas. Lo planteamos más que nada en Mercedes, como les decía, y en Salto. Este libro no se vendió, sino que se regalaba. Con mi compañero llegamos a imprimir 200 librillos, y los íbamos entregando en las escuelas. O sea, no es que se ganó dinero con esto ni nada. Y los niños, la verdad que les encantó, o sea, realmente no sabían o tenían muy pocos conocimientos sobre lo que se hacía en la Antártida, y se enfocaban de todos los aspectos, desde los animales, desde la actividad de las personas que están ahí. Obviamente que nuestro proyecto de la parte de la escuela se fue ampliando y entonces fue tomando todo otro aspecto mayor. Luego, a través de las redes sociales, se fueron armando grupos a lo largo de estos años, que también han ido creciendo, y ha ido creciendo la presencia no solo de uruguayos, sino también de argentinos, de chilenos. Bueno, hay personas de todas las nacionalidades que van compartiendo información y, bueno, siempre que vamos a hacer exposiciones, llevamos todo este tipo de fotos y de trabajos para que ellos puedan ver. Como ven, les estoy mostrando varios y todavía quedan un montón de fotos por mostrarles. Hay una página en Facebook que se llama Antártida Educa, después si quieren les paso los links, en las cuales pueden ver estas fotos, se las pueden imprimir si les gusta, las pueden usar para colorear. Como les digo, no tiene ningún fin económico. Y les quería mostrar a su vez, a ver si ya termina acá todas las fotos, ahí está, esa es la última foto. Les quería mostrar dentro de Facebook, ya les muestro, la otra página en la cual pueden ver la actividad nuestra, acá, con los niños. Sucede que pasamos a mostrarles, por ejemplo, el Día de la Antártida o el Día del Pingüino, entonces ver todas las especies de pingüinos que hay, y entonces ellos se ven súper involucrados, y nosotros intentamos, de cierta forma, llegar socialmente a impactarlos a ellos, y ellos buscar, de cierta forma, no sé, involucrarse más en la Antártida. Ahí tienen algunos dibujos, ¿sí? De ellos. Esto fue el Día de la Antártida. No, perdón, este fue el Día del Pingüino, y este fue el Día de la Antártida, ya les muestro. Obviamente que a nivel de facultad también llegamos a nombrar, a mostrar todas estas fotos, porque queremos también mostrar todo el proceso que tuvo, porque fue como parte del, en cierta forma, incluso consultorio jurídico estuvo involucrado, porque nos ayudaron a estar en esto, entonces a llegar a diferentes personas, a niños,
como les digo, hicimos solamente Salto y Mercedes, no pudimos llegar a, o sea, a Montevideo, como que no teníamos muchos contactos porque somos del interior, entonces más que nada fue en el interior que impusimos estos proyectos. Y buscar la forma de que los niños se fueran involucrando cada vez más. Incluso hay proyectos dentro de APEX, que era la creación de banderas, una posible bandera, ¿sí? Entonces ellos tenían que crear banderas, obviamente con el tema de la Antártida, ¿no? Y bueno, y sucedió que muchos niños han participado, entonces dentro del mapa del planiferio, ¿sí? Marcamos a Uruguay en los 2 puntos, tanto en Mercedes como en Salto, porque había muchísimos niños que habían participado con banderas y después a nivel internacional ellos mandan por mail el certificado de participación. Entonces lo importante era que Uruguay apareciera y siempre aparecía. Y este es el grupo final, Sentimiento Antártico, en el cual, que les decía, publicamos todo tipo de fotos, desde fotos que nos mandan las personas que están allá en la Antártida, como también proyectos que se hacen acá en Uruguay, y también personas que, como les digo, hay gente de Argentina, de Chile, de todos lados van publicando fotos. Hoy en día el grupo tiene, creo que 1.200 personas, algo así, de 1.200, y el otro grupo nuestro que estamos armando va llegando casi a 5.000 miembros. Tenemos un gran número de participantes. Y todos han sido copados de ir utilizando los dibujos, como les decía, pueden imprimir y utilizarlos, todos son más que bienvenidos, y la verdad que ha tenido un buen resultado. Sí, es verdad que uno se tiene que involucrar y a veces pedir permiso a los directores y a los, bueno, pero la verdad que siempre hemos tenido aceptación, como les digo, siempre en el interior, pero bien, y los niños se súper prenden, hacen preguntas, como les decía, esos ejemplos ingenuos en cierta forma a veces de poner un oso polar en la Antártida o de poner un Papá Noel y nosotros explicarles, no mezclamos, o sea, ir explicándoles qué animales hay y demás. La verdad que ha sido una experiencia increíble cuando fuimos y bueno, tanto el antes y el después hemos intentado llevar a todas las escuelas y liceos, más que nada ciclo básico, nuestros proyectos y la verdad que ha gustado. Y dentro de facultad, la materia está en segundo de facultad, que es Derecho Internacional Público, que en esa materia lo que hacemos es estudiar el Tratado Antártico y mostrar lo más posible nosotros, nuestra experiencia de nuestro humilde lugar. Y bueno, como decía Marcos, mostrar otra cara de la Antártida que no es nada científico, sino que ver cómo es el impacto en los niños y cómo hay niños y hay escuelas en la Antártida y bueno, todos los pros y los contras. Pero bueno, la verdad que para mí fue súper apasionante y es día a día, por eso siempre estoy involucrada en proyectos para llevarles a los niños y a los adolescentes algo que ellos no ven, o sea, no está en la currícula anual, en los programas, la Antártida. Entonces ellos como que uno va y les dice, bueno, hoy es el día del pingüino. Yo quería mostrarles una foto y ahora no la encuentro, si la encuentro se las paso luego. Un día hicimos una fiesta del pingüino y usamos sombreros, todos con carita de los pingüinos, que incluso yo llevé un sombrero de un pingüino a la Antártida. Daniel tal vez se acuerda, ahí lo veo que está Daniel Núñez, tal vez se acuerda mío del sombrerito de pingüino, él se reía mío, sí se acuerda. Hicimos una fiesta, todo con sombreros de pingüinos, eran como 300 niños, todos hicieron sombreros de distintos pingüinos, porque les mostramos los diferentes tipos de pingüinos que hay en el mundo. Y bueno, pero no encontré la foto, ahora si la encuentro se las paso luego acá por el chat, pero la verdad que, bueno, han sido diferentes proyectos que se han ido mutando, ¿sí? Porque la idea de mi profesora en 2011 era estudiar jurídicamente el tratado y terminamos haciendo el pingüino, pero la verdad que fue intentar buscar el aspecto, no sé, social y llevarlo a los niños y adolescentes, otra cara de la Antártida, y como les digo, no hay más allá de los estudios científicos y demás, que sí se los mostramos, yo no tengo conocimientos científicos, entonces les decimos, bueno, que hay diferentes proyectos y demás, pero no profundizamos en eso. Y bueno, por ahí sería mi presentación.
Bueno, bárbaro, Tiffany, un gran esfuerzo de difusión. Y también te quería aclarar que la ciencia sociales sigue siendo ciencia, así que bueno, Sí, también se involucra dentro de los científicos. sí, tal cual. Abrimos el espacio 5 minutos para ver si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo activando el micrófono o escribiéndolo en el chat. Yo Si no, quería también, sí, adelante. felicitarla a Stephanie por la actividad y por el entusiasmo que transmite, por la pasión que permeó en su corazón con respecto a la Antártida y los niños. Lo contás con mucha alegría. Y bueno, me parece que este tipo de eventos es lo que nos puede dar nexos entre nosotros para ampliar fronteras. Pudiste ampliar tanto las fronteras de conectarte con niños de la Antártida y de Salto y de Mercedes y de Chile y de, ¿no? Que bueno, también tendrías que conectarte con las maestras de Montevideo y los niños de Sí, Montevideo, de sí. Rivera y de Colonia y de Maldonado. Y me parece que esta es una oportunidad para que la red tenga más nodos y entonces podamos entre todos potenciarnos y expandir. Este era uno de los objetivos principales que teníamos en este seminario. Sí. Así que te felicito. Gracias, gracias. Estoy leyendo las preguntas en el chat, ¿las voy contestando? Sí, dale, adelante. Ok. La población de niños que hay en la Antártida, o sea, varía año a año porque depende de los militares de cada base. Acuérdense que Uruguay, primero que nada, los militares no viajan con su familia, ¿no? Van ellos solos. En otros países sí van con su familia, por ejemplo, Chile o Argentina. Entonces, ellos tienen escuela, ¿sí? Y sucede que, por ejemplo, varía de año a año. O sea, a veces sucede que hay niños, hay años que no hay niños. Yo en 2017, cuando fui en Argentina, en ese periodo no había niños. Y en Chile había seis niños. Entonces, año a año van cambiando. Si mal no recuerdo, la familia de los militares chilenos quedaban allá estacionados durante 2 años. Entonces, durante 2 años tienen la misma población de niños, pero después cada 2 años va cambiando, ¿no? Y creo que Argentina era cada 1 año, no recuerdo bien, pero justo cuando yo fui no había niños. Pero más o menos la población de niños en la Antártida es esa, entre unos 10 niños, una cosa así. Me acuerdo que en Chile nos contaron que el año que más hubo fue 15, y es como una escuela rural, ¿no? Porque están o sea, tienen 2 maestros, en ese entonces era un matrimonio que había postulado y había quedado ahí para ir a la Antártida, y sucede que enseñan todos los niveles, o sea, hay niños de primero, de segundo, tercero, de cuarto, o sea, de todos los niveles, e incluso había liceo, pero era ciclo básico, o sea, había, creo que primero, que no me acuerdo si era segundo, entonces era como una escuela rural de acá, del interior profundo, digamos, que, bueno, una maestra enseña todos los niveles, y bueno, y ahí era igual, era igual. Eh, Después, otra pregunta dice, no, los 300 niños no eran en la Antártida, los 300 niños eran acá en el interior, que hicimos para el Día del Pingüino. Hicimos un proyecto que era llevarles a ellos todos los tipos de pingüinos que hay, enseñarles, e incluso digo, hay pingüinos que viven en zonas que no son tan frías, por ejemplo en Perú, que hace calor. Entonces mostramos y ellos no podían creer que había pingüinos en Perú. Entonces, mostrar cosas como más raras, ¿sí? Para así llamar más la atención. Y bueno, y hay pingüinos que tienen como, parecen así, tienen como una cresta toda amarilla, entonces todos se ponían cresta amarilla con el pingüino, o sea, hay de todas formas y tamaños y colores, entonces jugábamos con ellos y después teníamos que ir en el mapa mostrando qué tipo de pingüino y en qué áreas se encontraban. Pero eso fue en Uruguay, no fue en la Antártida. Después, sí, el trabajo, acá Alejandra pregunta si está digital, sí, si lo buscan en Facebook, por ejemplo, se llama Proyecto Antarti Educa, ¿sí? Y están las fotos que yo les mostré, están todas las fotos, son 34 fotos, están todas, como le decía, en español y en inglés.
explicada cada una de las fotos que fuimos tomando. Y después, si quieren el libro digital en sí compactado, está también en la página que en este momento Nicolás, que fue mi compañero, fue el que subió eso. Yo ya les paso bien el nombre de la página, pero creo que también era Antarti Educa, o Proyecto Antarti Educa, yo ya les digo eso, pero sí, lo pueden bajar, o sea, nosotros después no seguimos imprimiendo más, imprimimos solamente 200 copias y las fuimos regalando, fueron librillos, como les digo, de unas 35 hojas, y bueno, y a ver qué más, estoy mirando acá. No, creo que también más preguntas, creo que eran esas, después hay comentarios nomás. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, tomo un poco lo que decías con el tema de las escuelas rurales, ¿no? Eso de que la Antártida parece como si fuera una escuela rural. Y tomando eso como base, voy a dar voy a presentar la siguiente presentación, justamente, que va a ser de clubes de ciencias y otras actividades, y va a estar a cargo de Candice Pérez. Ella es docente de química, física y música, y bueno, ha tenido varios proyectos y premios con todo lo que tenga que ver con educación en temas antárticos, y ella tiene la particularidad de ser tutora de un grupo del Liceo Rural de Tupambaé, y por eso fue el vínculo de lo rural, ¿no? de la escuela de la Antártida y la presentación ahora que sigue. Entonces, bueno, ella, en fin, ha sido... ¿Estás por ahí? Estoy acá, sí. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien, adelante. Bien. Nuestra presentación está titulada La Antártida como recurso didáctico en el aula. En realidad, lo que vamos a hacer es una revisión de los distintos proyectos donde hemos participado. Yo ejerzo la docencia en el interior, en dos localidades, Tupambaé, que es un liceo netamente rural, y en Fraile Muerto, que es un liceo que, si bien ya es una zona más urbana, también está muy próxima a la ruralidad. Los temas antárticos siempre me han despertado interés, y un poco así fue que llegué a Antarcos y a Apex, por eso de estar siempre un poco indagando en los temas antárticos. En cuanto a los objetivos, si mi presentación la tiene Waldemar, pasamos a la segunda. Los objetivos, bueno, siempre he tratado de tomar como objetivo recursos temáticos que estén vinculados a la Antártida, para abordar contenidos programáticos de las currículas de enseñanza formal. Y acá me detengo en una pregunta que le hacían a Gabriela respecto a las charlas de Marcos. Todos los contenidos pueden ser de alguna forma abordados, o muchísimos contenidos se pueden abordar desde temas antárticos, y los podemos jerarquizar. O sea, se puede hablar de temas antárticos en un preescolar. Por ejemplo, si trabajamos diversidad de especies, lo que decía Stephanie anteriormente, si trabajas diversidad de especies o adaptaciones de las especies al medio con chicos, con párvulos, como dicen los chilenos, que los chilenos en estos nos llevan muchísima ventaja, y podés, por ejemplo, trabajar con pingüinos, con albatros, con distintas especies. Entonces, sí podés con chicos pequeños. En cuanto a temas más complejos, como por ejemplo los que trabaja Marcos en el programa de enseñanza primaria, puntualmente en el programa de ciencias de sexto año, está planteado el tema energía nuclear. O sea que perfectamente una charla de Marcos orientada hacia lo que son isótopos, por ejemplo, totalmente, o por ejemplo trazados de muestras en suelo, perfectamente puede ser abordada en un sexto año de escuela. Después, si seguimos analizando el programa, el contenido de energía nuclear, radiactividad, se vuelve a ver en química, en tercer año de ciclo básico de enseñanza media, volvemos a frecuentar con ese contenido. Entonces, digo, toda la currícula de la enseñanza formal
y hablo en mi condición de que me formé como maestra primaria y a su vez como docente de secundaria de química, puede perfectamente ser abordada o puede ser jerarquizada según los niveles. La Antártida no está restringida a hacer una formación solamente académica para nivel de facultad, de universidad o del bachillerato, de un quinto y un sexto año. La Antártida perfectamente puede ser arribada desde contenidos programáticos desde chiquitos. Los chilenos, a sus párvulos, yo hace poco participé en un taller en Chile, desde chicos ya los frecuentan con contenidos antárticos a los 4 o 5 años. O sea, es posible tomar entonces recursos temáticos de cualquier área y abordarlos desde la Antártida. Si bien la Antártida no está presente en las currículas formalmente, sí podemos tomar contenidos de las currículas y arribar a ellos a través de temas antárticos. El segundo objetivo que manejamos, siempre cuando trabajamos, es fomentar el trabajo por proyectos, vinculándolo a distintas asignaturas y siempre tratando de que sea interdisciplinario. Y ahí poder ir formando al alumno desde lo académico, desde muy temprana edad, que un poco fue lo que dije anteriormente. Y con esto me quedo con algo que ayer dijo Núñez, de la importancia, después de la brillante charla de geopolítica que hizo Jung, lo que decía Núñez, la importancia de formar científicos desde temprano. Yo creo que la formación de científicos desde temprano, de que el niño desde pequeña edad ya maneje contenidos de ciencias, o por lo menos tenga algún tipo de vínculo con lo que es el método científico, es un aporte a la soberanía de una nación. Formar científicos es un baluarte para la soberanía de una nación. Una nación con buenos científicos desde temprana edad, o de que tengan inquietudes en ciencias, es sin duda una nación que reforzó el concepto de soberanía. Bien, y les voy a contar un poco lo de los proyectos, que es lo que interesa. Voy a la próxima. Y empezamos en el 2016. Se realizó una investigación con alumnos del Liceo Rural de Tupambaé. La realizamos bajo el título ¿Es posible la vida en las frías aguas de la Antártida? Esto surgió a raíz de un llamado del Instituto Antártico de Proyectos, la experiencia aquella que hubo en el 2016, y puntualmente el trabajo consistió en una investigación en peces del orden de los nototénidos, y que fue muy cómico, porque en realidad fue con un ciclo básico, un segundo año. En la currícula programática de ciencias físicas de segundo año están escalas termométricas. El Liceo de Tupambaé funciona en una casa vieja, antigua, con una galería, casi a la intemperie, donde teníamos una pecera medio improvisada laboratorio que la usábamos para hacer las distintas mediciones de temperatura. Y surge en pleno invierno que los pececitos que estaban en la pecera amanecieron muertos. Y ahí, en ese arribo desde las ciencias físicas, desde las escalas termométricas, surge en la ruralidad la respuesta más obvia en un niño del medio rural. Se mueren porque en la Antártida no hay peces. Y bueno, y justo escuchando un noticioso, creo que fue en Canal 10, Fontes hacía el llamado para esa instancia de concurso. Y entonces digo, bueno, vamos a tratar de investigar para responder si es verdad que en la Antártida no hay pececitos, que los pececitos se mueren por el frío. Desde las ciencias físicas vinculamos la química y la biología, adaptaciones al medio, vinculamos la química, toda la parte de hemoglobina, si tenían, si no tenían, qué era la hemoglobina, ni que hablar que se nos anexó el tema de la asignatura inglés, porque tuvimos que recurrir a la teacher de inglés que nos ayudara a traducir un montón de material, después la de idioma español para poder redactar el proyecto. Entonces logramos que fuera un proyecto totalmente interdisciplinario. Empezó por la ciencia física, pero aparte no abarcó solo aquel segundo año que fue el que participó en aquella instancia, sino que también participó quinto, cuarto, otros niveles dando aportes desde otros puntos que tenían los programas y las currículas de esos niveles. Y fue un proyecto que fue formidable. Y no nos quedamos con eso, no nos quedamos conformes solamente con eso, y pasamos
en el año 2019, el año pasado, que surgió con un grupo del Liceo de Fraile Muerto, nos enfocamos en 2 temas de estudio. Estos alumnos también eran rurales, el Liceo de Fraile Muerto tiene un 75% de alumnos que vienen de los parajes, de las zonas de influencia de lo que es Fraile Muerto, y la investigación empezó por el tema cambio climático, empezó en un 4º año, cambio climático, contaminación ambiental, y estábamos en esa oportunidad surgió en un cuarto en una clase de química, y la pregunta fue si actuaba el glaciar de Weiss como un termostato del globo terrestre. Y ahí surgió el segundo proyecto de investigación. Creo que más abajo, ahí va, está lo que ya fue la presentación. Ellos, este grupo y otro, que lo vamos a explicar después, clasificaron en la Feria Departamental de Ciencias y fueron a participar en la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Siempre, una cosa que es fundamental cuando participamos en clubes de ciencia, siempre les digo, no participen para ganar. O sea, el objetivo no es ganar, sino que el objetivo debe ser adquirir conocimiento. Y en este caso, adquirir conocimiento y despertar un sentido de pertenencia hacia el continente antártico. Siempre fue ese nuestro objetivo, porque a veces cuando se participan en estas cosas, cuando se participó en ese del Instituto Antártico, por ejemplo, como que estaba medio la meta del viaje. No. O sea, si nos toca algún día, bombos y platillos, pero nunca pensar en él. O sea, cuando uno participa en un proyecto de ciencias, participa para crecer intelectualmente, para descubrir y para dejar como un granito de arena para alguien que venga después y quiera proseguir en la investigación. Pero nunca pensar en ganar nada. No debe ser así. Eso creo que es una cosa que es fundamental, que hay que recalcársela a los alumnos, que la investigación científica no tiene que tener un premio de algo. La investigación científica es con otro objetivo. Es un objetivo que tiene que ser común y tiene que ir muy respaldada desde la ética y desde otros valores. Y pasamos al otro proyecto, que fue un proyecto con chicos no videntes, también un ciclo básico. Era un grupo de inclusión mixto, alumnos videntes y alumnos no videntes en el grupo. A estos chicos no les daba ni química ni física, a estos chicos les daba música, porque soy docente de piano desde toda una vida y ejecuto el instrumento, y tenía un grupo de música, y teníamos, bueno, una aproximación por los sonidos. Y ahí, un día de una charla con Waldemar, surgió que nos frecuentó con un proyecto que hubo en la Antártida, y nos encantó la idea de que estos chicos no videntes pudieran conocer un espacio geográfico tan imposible por su impedimento físico, que lo pudieran vivenciar de alguna forma, y entonces lo que hicimos fue hacer un registro sonoro de sonidos de pingüinos, de albatros, de escúas, del viento antártico, pero a su vez hicimos un fichero. Por ejemplo, lo hicieron ellos, en realidad nosotros lo que hicimos fue guiarlos en el proyecto. Si eran los efectos sonoros de un pingüino, hacíamos toda la información, redactábamos toda la información biológica, zoológica, taxonómica del pingüino en braille. Y así logramos hacer un fichero para que esos chicos no videntes tuvieran acceso a información antártica. Este proyecto también clasificó en la Feria de Ciencias y dejó cosas muy positivas en el liceo, porque este año un grupo de PUE retomó el trabajo. El PUE es para personas adultas que por alguna razón tuvieron que dejar la enseñanza secundaria en algún momento, y este proyecto fue retomado por el PUE este año, y están ampliando ese fichero en sistema braille y con un apoyo sonoro. Y después vienen 2 fotografías. La siguiente presentación son 2 fotografías. Esto fue una participación en plena cuarentena este año. Me llegó una invitación del Instituto Antártico Chileno para un proyecto que estaban haciendo ellos con chilenos, y de hecho fuimos los únicos uruguayos. Era tratar de representar a través de una fotografía las primeras expediciones antárticas. Un grupo de alumnos que se juntaban en casa a estudiar en plena cuarentena, por distintas razones,
por los accesos a internet y demás, resolvieron tomar una foto de la primera expedición de Amundsen. La trabajamos desde valores, desde muchos valores, aprovechando el tema de la pandemia, qué valores podíamos rescatar de las primeras expediciones antárticas para aplicarlos a esta situación de pandemia. Y ahí surgió con ese proyecto chileno que había, que era de volver a plasmar en una fotografía alguna de las expediciones antárticas. Ellos recrearon en el estar de mi casa esas dos fotografías. Uno de los chicos editó, porque los chicos vuelan en todos los temas de edición. Uno editó, otro fue más o menos el que seleccionó a qué foto iban a simular, investigaron a ver quiénes eran los personajes, recrearon el escenario a partir de sábanas y algunos objetos, hasta mi perro intervino en el proyecto. Y bueno, y así fue que participaron de ese, tuvieron muchos me gusta en las redes sociales, porque el proyecto era por redes sociales, inclusive recibieron un mail de reconocimiento de la Embajada Noruega, y después de eso, este año participamos un poco contando ese proyecto, cómo habíamos utilizado esas primeras expediciones antárticas para trabajarla como un nexo motivador de valores en plena pandemia. ¿Qué cosas rescatamos de esas expediciones? Ayer, cuando cuando Waldemar hizo su exposición, que fue brillante, veíamos, todos los valores, toda la dedicación, todo el tesón con el cual se iban logrando esas primeras expediciones. Y un poco eso fue lo que tratamos de que los chicos rescataran y lo aplicaran a su vida cotidiana en estos tiempos que eran tan necesarios rescatar ese tipo de cosas. Como conclusiones finales, creemos que es imperioso sensibilizar a los alumnos de todos los rincones del país y de todos los rincones del planeta sobre la importancia que tiene el continente antártico, y generar debates a partir del continente antártico, ir generando debates sobre cambio climático, sobre efecto invernadero, y a su vez concientizarnos que somos todos ciudadanos de la Antártida. Ayer, después de escuchar la charla de geopolítica, la ponencia de geopolítica, creo que es una de las cosas que tiene que quedar claro: somos todos ciudadanos del continente antártico. Y debemos de apuntar a que nuestros docentes que nuestros alumnos amen la ciencia y que a su vez sientan un vínculo de pertenencia hacia el continente antártico. Creo que como docentes, y yo me siento en la obligación personal, moral y ética de transmitir esa necesidad de preservarlo como único patrimonio natural de la humanidad, despertar ese vínculo de pertenencia en todos los alumnos que pasen por mis manos. Y si bien es un lugar que a los ojos del mundo parece que es el lugar más inhóspito del planeta, pero darles a entender a ellos que lo vean, que ejerce un papel clave y esencial en la estabilidad del clima mundial, que es el laboratorio natural, el mejor laboratorio natural del mundo, que se pueden estudiar miles de cosas a través de la Antártida, ya sea meteorología, geografía, geología, es muy vasto. Y a su vez, que también las otras asignaturas tienen, ya veíamos la exposición de Stephanie, el derecho internacional, desde la sociología, desde la comunicación, desde la literatura. Hay un poema de Neruda bellísimo hacia la Antártida, que desde todas las asignaturas se pueden trabajar, y hay contenidos que se pueden manejar desde temas antárticos. Y a su vez también un poco manejarlo como ese símbolo de paz y de cooperación entre los seres humanos. Gracias. Bárbaro, Candice, muchas gracias por la presentación, muy interesante, la motivación a los niños, a los alumnos, en especial en el interior del país, motivando la curiosidad, y la curiosidad motivando que sean mejores personas, mejores ciudadanos, y así también haciendo un mejor país. Ahora vamos a pasar un poquito 5 minutos de preguntas, si tienen.
Mientras tanto voy diciendo que hay varias felicitaciones a la presentación de Alejandra, Alicia, Natalia, y Beatriz habla que dice que participó por Antarcos como jurado en la primera expedición antártica juvenil en 2006, y realmente excelente nivel de polluelos y juveniles. Así que bueno, aquellos que quieran hacer preguntas pueden prender el micrófono o en el chat. Bien, si no hay preguntas, ahí va, cerramos la presentación. Y ya, a ver, Gabriela o Waldemar, no sé, uno de los dos si tiene la presentación, ya la pueden abrir. Y ya la abro. Bien, mientras tanto, la próxima presentación tiene que ver con el Grupo Interinstitucional de Educación Antártica. Realizó un importante trabajo educativo entre el 2018 y el 2019, el cual fue presentado en un foro educativo internacional. Por lo tanto, Gabriela y Waldemar van a presentar este trabajo, y bueno, ya los dejo porque ya estuvieron presentados en la jornada anterior, creo que todo el mundo ya los conoce. Así que bueno, adelante, Gabriela. Empieza Waldemar, tiene la palabra. Waldemar. Bueno, muchas gracias. Entonces, es un placer encontrarnos con la audiencia de esta segunda jornada del seminario Antártida Aportes para una visión interdisciplinaria, y me siento sumamente complacido por los oradores que participaron recientemente, porque uno ve que hay interés en hacer las cosas y que además hay respuesta por parte de la gente, sobre todo de los más chicos. Y esto nos lleva a una idea, un proyecto que se empezó a gestar largo tiempo atrás y que se fue concretando con algunas realizaciones en 2 o 3 años anteriores. Primero les voy a contar algo de la Asociación Antarcos como contribuyente a la educación y a la difusión de las actividades del Uruguay en la Antártida. Las primeras actividades por las cuales se llevaron jóvenes o estudiantes o incluso niños a la Antártida fue a través de sendos concursos que organizó la Asociación Antarcos en coordinación con el Instituto Antártico Uruguayo en su momento. Eso quedó como un antecedente. Evidentemente eso trae muchas complicaciones logísticas, porque los lugares que se disponen en los medios oficiales para organizar un viaje siempre son escasos, y bueno, entonces a veces no era posible concretar la ida de alguien que había sido seleccionado a través de un concurso para ir a la Antártida, y bueno, finalmente se fue diluyendo eso y se dejó de hacer. De esto estamos hablando en los primeros años de la década del 2000. Antarcos se fundó en 1999 y hasta el 2007 se organizaron esos concursos. En 2008 se volvió a organizar uno, y bueno, como le decía, con esas dificultades finalmente se optó por otras modalidades más enfocadas a la difusión que a la concreción de llevar personas a la Antártida, que es algo que tienen que hacerlo las instituciones oficiales, el Instituto Antártico Uruguayo o las instituciones que tienen los medios para hacerlo. Pero el rol de Antarcos entonces ha sido muy interesante como para seguir progresando con esas cosas, y por 2016 el Instituto Antártico Uruguayo, donde yo participaba todavía como asesor, como jefe de relaciones públicas y como encargado de la parte de educación, y como director en ciernes del Centro de Capacitación Antártica que se estaba conformando. Y bueno, y allí, a partir de conversaciones entre el Instituto Antártico Uruguayo y la ANEP, se fueron haciendo concreciones que finalizaron en el Grupo Interinstitucional de Educación Antártica, que empezó a funcionar por 2018,
que después Gabriela les va a contar más en detalle acerca de eso, ¿verdad? Y si nos pasamos una más, ahí está. Este grupo, como tiene un antecedente que ya fue mencionado por allí, que es la ECAE, la Expedición Científica Antártica Estudiantil, que le pusimos un nombre rimbombante, y desde el Instituto Antártico, cuando yo lo integraba, se contó con apoyo para organizar todo un llamado. Por ejemplo, Candice hace un ratito mencionaba que ella escuchó acerca de ese llamado y se presentó con su proyecto, y bueno, y muchos se presentaron. Fue realmente abrumadora la cantidad de proyectos presentados y el trabajo para seleccionar finalmente 2 grupos que fueran a la Antártida fue tremendo. Pero también de ahí surgió que varios de los grupos hicieran una especie de feria sobre los resultados de sus estudios, de sus análisis, de sus proyectos, y usando una mecánica similar a la de las ferias de los clubes de ciencia, todos esos proyectos presentaron sus investigaciones y realmente fue brillante el resultado de cada uno. Había chicos que presentaban a veces con más solvencia que un científico, que un investigador con años, o sea, que tenían el don de la palabra, más no tenían el conocimiento, evidentemente, pero sí tenían el don de la comunicación, lo cual nos asombró. Y bueno, finalmente hubo que ser malo y seleccionar a 2 con muchísima pena, dejamos a otros proyectos afuera. Y bueno, y esos 2 proyectos, por allí hay una foto donde los vemos al grupo de chicos que finalmente fueron a la Antártida. Sí, Gabriela, me pasas Sí, la... estoy tratando, pero no sé qué pasa. Ahí. Ese grupito de 5 chicos, los 3 de más a la izquierda, eran de una escuela, no, los del centro son de una escuela de 33, una escuela pública de 33, y las 2 chicas de los puntas eran de un liceo público de San José. Ambos grupos fueron con una docente, con una profesora y con una maestra, que los acompañaron y ejercieron como tutores, y bueno, y tuvieron la oportunidad de visitar la Antártida. Allí los vemos a los chicos con las 2 docentes, en el glaciar Collins, al pie del glaciar, donde empieza un glaciar que se extiende por toda la isla Rey Jorge, donde está ubicada la base Artigas, y allí al fondo se aprecia la base Artigas. Eso, bueno, es la parte linda de la expedición. Tiene sus sinsabores, como el hecho de que tuvimos que dejar a otros de afuera. Sería muy bueno que todos pudieran ir, porque es importantísimo que cuanto más gente conozca la Antártida, más posibilidades hay de que la proteja. Pero bueno, al menos algunos lo pueden hacer y pueden transmitir su conocimiento a otros, y también se está logrando el resultado. Y si pasamos a la otra imagen, allí hay algo importante que quisiera destacar, y es la chica, la niña que integraba el grupo de escolares de 33, poniendo el cartel de su escuela que lo habían preparado los familiares, los padres y familiares, para colocarlo en el palo que tiene todas las indicaciones de las ciudades, allí cerca de donde está ella parada en este momento, y luciendo la túnica y la moña azul, que nos pareció realmente muy simbólico de que pudieran hacerlo en la base Artigas. Y en la foto de la derecha están los chicos, parte de ellos en esa foto, trabajando en el laboratorio de la base Artigas, guiados por una investigadora de la Facultad de Ciencias. Están trabajando con algas, ella trabajaba en pigmentos de algas, un proyecto muy interesante que tiene mucha difusión, y los chicos, bueno, tuvieron posibilidad de participar realmente en un proyecto científico verdadero y trabajar con científicos, y intercambiaron con la gente de las bases, o sea, hicieron una experiencia que realmente fue maravillosa para ellos, y para los que tuvimos la oportunidad de acompañarlos y ver cómo disfrutaban y cómo se deslumbraban,
en ver la realidad de la Antártida, en estar al lado de un pingüino, de un elefante marino. Fue una experiencia realmente maravillosa, difícil de replicar por los costos, los medios, los riesgos que implica, pero maravillosa de poder transmitirla. Y ojalá a partir de esto muchos se entusiasmen o se puedan volver a hacer cosas similares, porque no es imposible. Pero mientras no se hacen cosas similares, se puede seguir trabajando en conocer la Antártida, porque como ha dicho un científico, un investigador antártico de Brasil, muy conocido, para ser investigador antártico no es necesario ir a la Antártida, porque a partir de muestras, a partir de cuentos, de historias, de un montón de cosas, se puede investigar sobre la Antártida. Y la ciencia en sí no es solo visitar los lugares, sino adquirir conocimiento y transmitirlo y experimentar. Así que creo que con este grupo estamos intentando ir por esa vía. Y te cedo a ti la palabra, Gabriela, ¿querés seguir? Bueno, y yo lo que les quiero contar, como mostrábamos hoy, que a partir de las experiencias que relató Waldemar, sobre todo de esta última, que tuvo un impacto social, emocional y educativo, por supuesto, muy positivo, ampliamente positivo. A partir de ahí, bueno, un grupo de personas empezamos a tratar de construir un grupo interinstitucional de educación antártica. Y bueno, empezamos a pensarlo en el 2017, empezamos a trabajar en cada una de las instituciones en que estábamos involucrados, elevando el proyecto para que fuera aprobado, y así lo fue. Y ahí están los logos de todas las instituciones que participamos de ese grupo, que no culminó en el 2018, digamos, un grupo que continúa como tal, y bueno, y somos varias instituciones vinculadas a la educación que formamos parte de él, ¿no? Entonces, en el marco de ese grupo, y con la exitosa experiencia que nos antecedía, y otras tantas, como las que presentaron las colegas Stephanie y Cándice, y además conociendo también el trabajo de divulgación que hacen la Asociación de Jóvenes Polares, investigadores polares, nosotros consideramos que, bueno, deberíamos continuar en ese camino, fortalecerlo y profundizarlo. Y bueno, y trabajamos para dar otro aporte más. La finalidad académica del grupo es potenciar la educación científica, ¿no? Y vuelvo a mencionarla pensando en las ciencias, no solo en las ciencias naturales, ¿no? Sino en su más grande expresión, aprovechando a la Antártida como un contexto privilegiado para el desarrollo de una cantidad de conocimientos que Cándice los acaba de explicitar maravillosamente en los proyectos que ya se han hecho en los marcos, especialmente de los clubes de ciencia, pero el desarrollo de conocimientos de un trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde hay múltiples disciplinas, múltiples miradas que pueden focalizar sobre los mismos espacios, en este caso el espacio antártico. Entonces, desde esa perspectiva, la idea nuestra era potenciar experiencias de aprendizaje basado en proyectos y el fortalecimiento, por supuesto, de los vínculos entre las instituciones que participábamos, ¿no? Entonces, en ese marco se realizó un llamado a maestros y educadores en general, profesores, maestros de primaria y profesores de educación secundaria, y lo que nosotros pretendíamos en ese llamado, en el que participaron 25 docentes de prácticamente los departamentos que ahí se señalan, o sea que estaba bastante representado casi todo el país, en los maestros y profesores que estuvieron interesados, y nuestra principal, digamos, camino era decir, bueno, abordamos la enseñanza de las ciencias por proyectos en el marco, utilizando a la Antártida como escenario, pero entendíamos que era importante comenzar o dar un puntapié inicial con un curso de desarrollo profesional docente, porque lo que nos pasa a muchos es que conocíamos poco de la historia de la Antártida,
poco del Tratado Antártico, una cantidad de prejuicios y preconceptos que estuvieron el miércoles puestos en evidencia con respecto a si tenemos un pedacito de territorio, si no lo tenemos, ¿no? Cómo es nuestra soberanía. Entonces nos parecía importante que en ese curso de desarrollo profesional docente hubiese una introducción potente, digamos, sobre temas antárticos, en el que por supuesto participó Waldemar como un referente, investigador uruguayo en la historia de la Antártida, en la geopolítica también. Además, íbamos a trabajar en aprendizaje basados en proyectos, en la enseñanza de las ciencias, en la educación. Por lo tanto, nos parecía importante actualizarnos en temáticas didácticas sobre lo que, cómo trabajar en esa línea de aprendizaje basado en proyectos. Teníamos que coordinar además o intercalar el asesoramiento científico, porque si vamos a trabajar potenciando la educación científica, en este caso en particular en las ciencias naturales, invitamos en ese curso una serie de científicos que nos contaron las principales líneas de investigación que llevan los científicos uruguayos acá adelante en el espacio antártico. Y en ese sentido trabajamos también, nos parecía importante, muy relevante, trabajar sobre la naturaleza de la ciencia, que ahora les voy a contar un poquito más, pero también la incluimos dentro de ese curso de desarrollo profesional docente. Luego que desarrollamos ese curso, la idea era que esos docentes, maestros y profesores de educación media, como le dije, del área de ciencias naturales, en sus aulas, con sus estudiantes, dispararan, motivaran el desarrollo de proyectos de investigación, ¿no? De una propuesta de enseñanza basada en proyectos, con enfoque en temáticas antárticas. Les costó mucho a los docentes, les costó mucho generar un proyecto con una pregunta potente, factible de ser investigada, factible de tener ciertas referencias a nivel científico y de bibliografía como para poder profundizar, pero salieron propuestas muy lindas. Estas son las preguntas que se hicieron los estudiantes con la orientación de los docentes y sobre las cuales se montaron los proyectos. Como ven, son diversas, enfocan sobre múltiples temas y tienen un nivel de dificultad bastante importante, porque digo, en el sentido de que hay que primero relevar bibliografía y conocer sobre esas temáticas, luego pensar en algún diseño experimental a nivel escolar en el más amplio de los sentidos, ¿no? En primaria o en enseñanza media, y luego, bueno, relevar datos, estimar variables, transformar esos datos en resultados y después comunicarlos. O sea, había todo un trabajo que prácticamente llevó casi todo el año 2019, casi todo el año 2019, en el que los estudiantes trabajaron junto con sus docentes. Acá hay algunas imágenes. En ese trabajo el grupo interinstitucional actuaba como mediador entre científicos que los estudiantes conectaban para tener más información. Acá hay una microbióloga de Facultad de Química de una escuela de Montevideo. Acá tenemos a un integrante del Instituto Antártico que les está comentando algunas cuestiones, algunas respuestas a preguntas que ellos tienen de cómo funciona y qué se hace, y acá una videoconferencia con personal que estaba instalado en ese momento en la base, ¿no? Lo cual para los estudiantes
en forma sincrónica. Haber tenido eso, imagínense que fue una experiencia valiosísima. Luego vino una tercera fase que correspondió a la comunicación académica de las experiencias. Los estudiantes elaboraron pósters al estilo del Club de Ciencias sobre su proyecto, ¿no? Escrito por ellos, con su propio vocabulario, con sus propias fotos, con sus propios resultados, y con los comentarios y discusiones escritas por ellos, ¿no? Esa fue una parte de la instancia de la tercera fase de comunicación. Y después las docentes y los docentes comunicaron su experiencia desde la perspectiva docente, ¿no? Cuáles fueron las dificultades pedagógicas, las dificultades didácticas, cuáles fueron los principales obstáculos, ¿no? Las principales frustraciones y las principales alegrías y fortalezas, con qué se quedaron, qué aprendieron, qué proyecciones pueden tener, qué cosas modificarían para mejorar la experiencia para otros cursos y con otros grupos. Eso fue una instancia académica muy valiosa para el cuerpo docente, porque permitió pensar nuestra propia práctica, ¿no? Que eso es lo que tendemos o lo que deberíamos hacer en cada una de nuestras instancias de enseñanza, ¿no? Pensar nuestra propia práctica, discutirla con otro. Y luego hubo una última frase que fue un conversatorio. Un conversatorio en el que todos pusimos en juego, bueno, qué propósitos habíamos perseguido, qué objetivos, cuáles habían sido las dificultades, por qué no llegamos a concretar, porque hubo algunos proyectos que no pudimos concretarlos, que quedaron en el camino. Por suerte fueron solo 2, pero bueno, eso también generó una instancia de análisis crítico a lo que uno hace, ¿no? Que siempre tiene, digamos, ventajas, facilidades, resultados positivos, y a veces no tanto, como ocurre también con la construcción del conocimiento científico. Entonces eso lo teníamos que poner en juego para poder mejorar. Así que eso es lo que llevamos adelante en ese grupo interinstitucional, en función de los antecedentes que habíamos tenido antes y habían sido muy valiosos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias por la presentación. Como siempre, queda abierto a 5 minutos sobre esta temática en particular. A ver, Daniel. Sí, gracias, Marcos. Bueno, primero felicitar a todos los expositores, porque tanto tú como Stephanie, Candice, Waldemar y Gabriela, creo que fueron para todos unas presentaciones excepcionales y pudieron dar un marco para alguien que es neófito un poco lejano el tema antártico, sobre cómo vienen estos tiros en las cuestiones de educación. Pero creo que también lo que nos hicieron ver es algunas cuestiones muy importantes. La primera es los dispersos que estamos. Aquí hay muchas personas importantes en el país, desparramadas en todo el país, atentas al mismo problema. Y esa dispersión es buena en algunos sentidos y puede ser contraproducente en otras, porque cuanto más seamos y más yendo en el mismo barco y remando al mismo tiempo, creo que nos da una potencia inigualable. Y creo que hay que repensarnos esto, que cada una de nuestras actividades son muy importantes, sobre todo por el objetivo que tenemos, que son los educandos. Así que me parece que hay una fortaleza infinita y tenemos que ponerlas todos en el mismo camino. Lo segundo que creo que vimos fue que los alumnos son fáciles de ganárnoslos por el anclaje emocional. El famoso pingüino, todo el mundo se quiere sacar una foto con el pingüino es maravilloso, o sea que el pingüino nos conecta emocionalmente y rápidamente con los alumnos. De eso no hay problema. Eso nos lleva al siguiente paso, a un segundo paso que es
el disparar la iniciativa, la imaginación, pero sobre todo la creatividad en el momento de hablar de cosas como las que habló Gabriela, que es aprendizaje basado en proyectos. Generalmente, a veces nuestra educación nos va sacando esas cuotas con las que todos nacemos de creatividad e imaginación y nos va encapsulando en ciertas cajas, ¿verdad? No sé otra forma de expresarlo, perdón. Pero yo creo que a nivel de los niños de primaria y también de secundaria nos han dado unas experiencias maravillosas de que con poco se disparan al infinito. Y además tienen una capacidad que no tenemos los adultos. Los adultos rápidamente vemos las barreras. Ellos las barreras no las ven, no existen para ellos. Y eso es fabuloso. Y eso nos lleva al último, tercer paso y último que creo que sacamos de las conclusiones de todo lo que escuchamos, que es esta famosa transversalización de las áreas del conocimiento y las ciencias que nos permite la Antártida y que Gabriela hablaba de aprendizajes de proyectos, ¿no? Entonces, yo le pregunto a los educadores, imaginen cualquier tema que los llame, que ustedes manejen, que los llame al estudio desde distintas miradas y análisis de esos temas que ustedes manejan. Yo les puedo asegurar que la Antártida los supera a todos. Los supera a todos, les permite unas miradas muchísimo más amplias, miradas de 360 grados prácticamente. Y para finalizar, descolgado de esto, aquí terminé esta parte de mi análisis de lo que nos dejaron los disertantes. Los disertantes nos dejaron entonces, creo que una mirada desafiante en el futuro, de tener que tocar un pito y, che, vamos a juntarnos para ver cómo es esta historia en el futuro, porque creo que tenemos un desafío por delante maravilloso. Y lo otro es estos pasos que mencionaba. Como en la presentación de Waldemar y de Gabriela, mostraron algunas cosas que desde el Instituto Antártico nos dimos cuenta, no por mí, sino por un equipo de personas que me mostraba realidades que yo no conocía, y se logró hacer este grupo interinstitucional de educación antártica y la expedición científica antártica estudiantil y los cursos de desarrollo profesional docentes. Eso lo pudimos hacer primero porque se centralizó el trabajo. Creo que una persona fundamental en esa historia, primero fue determinar que tenía que haber un departamento de educación, que no teníamos. La persona que llevó a cargo el departamento de educación fue Natalia Piñón, que creo que está entre los que nos están escuchando, y fue determinante para aglutinar una serie de personas que llevaron a buen puerto esto. Entre esas personas que venían de diferentes instituciones, más Natalia que representaba al Instituto Antártico, más las que hoy están presentes aquí, las que hablaron y las que escucharon, nosotros no podemos mirar para el costado. Porque la Antártida es un tema difícil. Por más que nos guste el pingüino, la Antártida es un tema difícil. La Antártida no está en agenda política. Y si no está en agenda política, tenemos un problema. Como nosotros no vamos a ir a manifestar por ahí ni poner pancartas, entonces, toda esta... Yo decía antes de ayer que un niño que hoy tenga 12 años y esté en primaria, en los próximos 10 años va a ser licenciado en ciencias. Y en los próximos 7 más u 8 más, quizás sea doctor. Esa persona que hoy tiene 12 años es nuestra primera línea de batalla en el 2048. Posiblemente no seamos ninguno de nosotros, aunque estemos atrás con unas grandes capacidades o con todo lo que los educamos para que ellos estuvieran en la primera línea. Pero todo empieza en la escuela. Entonces, el docente es el actor fundamental. Y aquí hay varios docentes, la mayoría,
y por lo tanto, nada, le dejo el lugar a Waldemar para que termine esto, y porque es el representante muy fiel de Antarcos, y diciéndole a todos que creo que Antarcos hoy tiene un desafío, y espero que estemos a la altura de esto. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por las conclusiones. Y un poco nos da pie también para la última parte del cronograma, que eran justamente las conclusiones de estas 2 jornadas. Y por lo tanto le doy la palabra a Gabriela, creo que iniciaba estas conclusiones. Bueno, yo creo que quienes me antecedieron y me acompañaron en esta jornada, y los 2 conferencistas de la primera jornada, creo que quedó claro el interés desde muchos focos como espacio interdisciplinario. Y ese espacio interdisciplinario puede ser un foco, es en realidad un foco, lo está haciendo de forma bastante dispersa, como decía Daniel fantásticamente, de forma bastante dispersa, y creo que esta es una oportunidad para fortalecer esa red dispersa que está en distintas instituciones, en distintas personas y en distintos departamentos del país. La Antártida es un espacio interdisciplinario y, como decía Marcos al inicio, despertar vocaciones científicas, ¿no? Yo creo que hay 2 focos, que es, primero, mejorar la educación científica, ¿no? Creo que esta pandemia ha dejado más que claro, ha sido una oportunidad para muchas cosas, pero también ha sido una oportunidad para darnos cuenta que tenemos que mejorar la educación científica en todos los niveles educativos, en primaria, en enseñanza media, e incluso en enseñanza terciaria, e incluso, ¿no?, aquellos que van a ser futuros científicos. La educación científica evidentemente tiene muchas implicancias sociales y valores éticos, y la mejora de esa educación científica debería transitar por favorecer la construcción de modelos escolares que permitan comprender algunas temáticas y predecirlas. Ese es el rol de los educadores o de los profesores de ciencias, ¿no? Ciencias naturales, en este caso. Los científicos generan modelos que tratan en realidad de representar o acercarse lo más posible a comprender y predecir algunos fenómenos naturales, ¿no? Y generan modelos predictivos y modelos cognitivos, modelos abstractos que les permiten interpretar la realidad, ¿no? Pero no generan realidad, ni la descubren, no. Generan conocimiento, generan una red de nexos cognitivos que le permiten generar modelos abstractos. Eso es lo que hacen los científicos. Entonces, esos modelos que generan los científicos, que son muy complejos, ¿no? Todos, como decía hoy Cándice, todos esos modelos se pueden construir como modelos escolares en distintos niveles educativos, desde primaria hasta el nivel terciario. Lo que nosotros tenemos que discutir mucho como profesores y como de todos los niveles es cómo hacerlo mejor. A nosotros nos han enseñado durante nuestra formación docente a cómo hacerlo, pero las investigaciones en didáctica y las investigaciones en neurociencias, en cómo se aprende y cómo se aprende mejor, siguen avanzando y hay nueva evidencia. De la misma manera que la ciencia modifica, que es provisional, el conocimiento didáctico también lo es, ¿no? Se va modificando, se va transformando a través de nuevas investigaciones y nueva evidencia. Entonces es responsabilidad nuestra como docentes profundizar en esos aspectos que tienen que ver con la didáctica, para acercar los proyectos que trabajemos en aula vinculados a la Antártida, como es el interés de este seminario promover, ¿no? Que tengan la calidad para que realmente permitan comprender la temática que estamos abordando, sea cual sea, y Cándice fue clarísima en todos los ejemplos, tanto desde la química, desde la música, desde la literatura, desde la biología, etc.
De la otra manera, nos parece interesante que nosotros como educadores, la Fundación Andracos en este aspecto y este seminario que ha coorganizado, es potenciar la cultura científica, ¿no? Es decir, hacer que los educandos, los futuros ciudadanos, comprendan algunos procesos complejos, como lo es el cambio climático, ¿no? Pero que tengan determinadas bases conceptuales que les permitan cierta reconstrucción cognitiva, no a través de un enunciado panfletario, sino a través de un enunciado que les permita comprender la importancia, la relevancia, el impacto y el por qué se analiza, por qué está en la agenda de los científicos del mundo. Y en ese sentido, en el que es el que yo siempre me sustento y digamos, me he especializado, porque he transitado muchos años en la investigación científica, yo soy bióloga, trabajé muchos años en la Torre, como decimos nosotros, en Facultad de Ciencias, además soy educadora, y bueno, y en este momento estoy desligada de la investigación científica y dedicada a la investigación en enseñanza y en la investigación didáctica. Lo importante es conocer más el proceso de la ciencia. Diría un colega mío argentino muy querido, ¿qué es la ciencia y con qué se come? Eso es mucho más importante que el producto de la ciencia. Nosotros estamos acostumbrados a relatar el producto de la ciencia y a contar poco del proceso de la ciencia, ¿no? Ese proceso de la ciencia que está vinculado a intereses políticos y económicos y sociales, como se decía el miércoles, tan claramente por Ricardo y por Daniel, cuando comentaban sobre asuntos geopolíticos y la importancia de la Antártida en ese marco. La historia de ese constructo, ¿no? La construcción epistemológica, cómo se construyó ese ámbito de conocimiento y cuáles son los intereses que lo trascienden. El famoso método científico, que no existe como tal, ¿no? En realidad hay muchos métodos científicos. Y en realidad esa serie de pasos que se preceden unos a otros, en realidad no tienen esa concatenación. Es bastante difícil, es bastante distinto a cómo se construye conocimiento científico en distintas áreas de las ciencias naturales, ¿no? Tienen cada uno sus propios marcos epistemológicos, ¿no? Y formas de construcción. Y una cosa súper importante, porque eso es lo que entusiasma a las mentes científicas, es que el conocimiento es provisional. O sea, lo que Marcos me pueda contar ahora qué pasó con los radionucleidos, no es lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Marcos dentro de 10 años estará dando otra conferencia y va a decir lo que yo decía en el 2020, año de la pandemia, ¿no? Ya está superado, o ya está transformado, o ya está modificado. Y nosotros no enseñamos la ciencia así. No solemos enseñar la ciencia así. Entonces, eso es, porque si está todo sabido, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, ¿no? Que me puedo hacer intrigante que tengo que resolver o que tengo que aproximarme a resolver. Y la otra cosa es la de validación, ¿no? Cómo se validan los conocimientos científicos, que es bastante interesante para analizar y discutir también en la educación y también con los propios estudiantes, ¿no? Porque aquello de que si lo dice la ciencia es verdad, y todo lo que circula en las redes sociales, ahora lo vimos con el SARS, con el virus, y lo vimos con la enfermedad, y lo vimos con los supuestos medicamentos preventivos, ¿no? Es decir, entonces aparecen noticias falsas, aparecen falsas enmascaradas como conocimiento científico. Entonces, pensar en cómo se valida ese conocimiento y cómo encontrar la noticia o discriminar entre una noticia falsa y otra que no, es todo un desafío para los docentes de ciencia, sobre todo cuando buscan información de la Antártida. No toda la información que debe estar colgada en la Antártida en el mundo web tiene validez, ni científica ni didáctica. Entonces, eso también me parece que tenemos como que profundizar. Bueno, y en este marco, por supuesto, ¿no? Potenciar la cultura, mejorar la educación, eso sin duda democratiza el acceso a la ciencia y la tecnología.
Es un escenario de enseñanza, sin duda, y ojalá sea un escenario de aprendizaje también. No soy yo la experta en esto, habló la compañera que es experta en Derecho, que es abogada, y en Derecho Internacional, y esto es muy atractivo, ¿no? Es atractivo, es único, es relevante, es jerarquizante, aquello de la convivencia pacífica, de promover la investigación, la protección ambiental del continente antártico. ¿Cuándo nosotros solemos leer esto en este siglo XXI? Donde todos se pelean, como también lo comentábamos el miércoles, ¿no?, pasado, ¿qué pasa en el 48, cuando todo el mundo está encima de la Antártida por todos los intereses económicos, políticos que hay en ese territorio, ¿no? Entonces, transitar y pensar que desde la cooperación uno puede hacer mucho más que desde la competencia, que la cooperación es más valiosa que la competencia, ¿no? Me parece que dejaron también sentado y evidenciado Marcos, Cándice y Stephanie la internacionalidad, ¿no? Aquello de ciudadano del mundo, ¿no? Todos conectados, no importa si sos chileno, sueco, noruego, ¿no? Argentino, uruguayo, los niños, los científicos, ¿no? Todos están conectados en ese sitio, ¿no? En ese sitio o por ese sitio, porque como decía Daniel, no todos los científicos que hacen investigación antártica están, digamos, en territorio antártico. Y Marcos lo dejó sentado, y hay jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?, científicos polares, ¿no? Y el Uruguay se ha convertido en una referencia académica a nivel regional. Y eso ha sido por el apoyo de múltiples instituciones que han favorecido, potenciado que eso ocurra. Muchos de los responsables de que eso ocurra están hoy con nosotros. En la Antártida es un escenario privilegiado para analizar esos procesos. Cuando uno piensa en procesos micro, meso y macro, pensémoslo otra vez en todas las disciplinas académicas, en todas. Por ejemplo, estudiar sistemas ecológicos, o prácticamente casi ni modificados por la actividad humana, comprender los potenciales impactos que puede tener, ¿no?, de los cambios introducidos en esas actividades en el sistema terrestre, es un escenario evidentemente que particular, ¿no? Estos son algunas de las disciplinas que me consta que hay profusa bibliografía y construcción de conocimiento, ¿no? Profusa, ¿no? Desde la psicología social los argentinos han hecho un montón, ¿no?, sobre qué pasa en las condiciones, yo nunca estuve, pero en las condiciones tan difíciles en la Antártida, qué pasa con el confinamiento, cómo se resuelven las relaciones sociales en pleno confinamiento. Seguramente Waldemar debe haber pasado semanas y semanas sin poder salir de la base. No sé si llegaste a meses, pero seguramente semanas. ¿Qué pasa con el individuo y con el grupo en esa situación? O sea que, como ven, el enfoque, digamos, es un calidoscopio, ¿no? Ese objeto de estudio que es la Antártida se puede mirar desde miles de enfoques. Y yo les quería dejar como esto, que a mí me parece muy importante en la educación científica, que es más valioso en la enseñanza acercar a los estudiantes a comprender por qué los investigadores se hacen determinadas preguntas, que relatarles los resultados obtenidos como si fueran verdades descubiertas. Porque eso, lo otro, es decir, relatar eso, ofrece una visión de la ciencia que es muy alejada a la realidad, ¿no? A mí me gustaría saber esto de los radionucleicos, ya le voy a invitar a Marcos a que me dé una charla para aprender sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que se preguntan y por qué? ¿Qué los llevó a preguntarse eso en la Antártida? Porque yo no sé si voy a comprender
con tanta profundidad, por más que él me lo explique y por más que yo sea bióloga, ¿no? Con mis pocos o mis alejados conocimientos de química, sí voy a entenderlo en profundidad. Pero seguramente voy a estar muy atraída si él me cuenta por qué es importante eso. Entonces, me parece que darle una vuelta de rosca a la enseñanza de las ciencias y reflexionar sobre lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, me parece que puede ser importante. Por eso yo quería decir esto hoy, en el que habemos una cantidad de colegas de distintos niveles, y a veces, bueno, Marcos particularmente no es un investigador, no es un docente, digamos, pero sí hace docencia y divulgación en el marco de su profesión. Entonces me parece que es importante que discutamos estos aspectos. Lo otro, como siempre, es agradecer. Estamos muy contentos, todos estamos contentos. Creo que esto nos da un puntapié, una oportunidad para seguir caminando juntos. Alguien preguntaba en el chat si el curso que nosotros habíamos hecho de desarrollo profesional docente lo dábamos todos los años. No, eso fue una experiencia en particular. Pero sí tenemos ganas de seguir trabajando con esto. O sea que nosotros sí tenemos ganas, no nos dio el aire este año con la pandemia y con tanto trabajo acumulado y un trabajo que se hizo tremendo, ¿no? Sobre todo para los docentes, de tener un espacio como el presente, pero de más largo aliento. Pero sí lo estamos pensando para el próximo año. Tenemos muchas ganas de sacar un curso de 3 o 4 meses en los que haya distintos módulos, en los que puedan participar distintas disciplinas, y entonces fortalecer esto de la cultura científica, la educación científica en el escenario de la Antártida. Yo ahora quiero que cierre Waldemar. Waldemar ha sido el hacedor y es el que ha fabricado esta red, porque él conoce a todos. Y es el que nos ha invitado a todos a participar y a nuclearnos en esta propuesta. Así que, Waldemar, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Un segundo que voy a compartir una pantalla. Y bueno, muchas gracias, Gabriela, por tu labor y por esas palabras motivadoras que nos plantean nuevos desafíos. Como representante de la Asociación Antarcos, que fue organizadora y coordinadora de todas estas actividades, quiero recordar un poco qué es la Asociación Antarcos. Allí podemos ver la portada de su página web, y es una asociación civil que desde el año 1999 promueve actividades relacionadas a la difusión, a la educación, a varios temas. Periódicamente editamos un boletín, una revista digital que se llama Copos de Nieve, que la podemos ver ahí después de toda la cantidad de material que obtuvimos con este seminario. Vamos a hacer una edición especial de esta revista Copo de Nieves. Y tenemos otros proyectos, como por ejemplo la construcción de un monumento a los pioneros en la Plaza de la Exploración Antártica, pero eso es un tema para conversarlo en algún otro momento. Porque lo que quería recalcar es que este seminario nos ha dado una cantidad de visiones. Ha sido un seminario interdisciplinario, por lo tanto hemos escuchado versiones de historia, de geopolítica, de actividades científicas, de actividades educativas, comentarios de gente de la sociedad civil. Y eso nos trae a que Antarcos es una asociación civil, no es una institución del Estado. Y quiero recordar un personaje importantísimo en la historia antártica del Uruguay, que es el profesor Julio César Musso, que fundó el Instituto Antártico Uruguayo como una asociación civil en su casa, con un grupo de amigos, y era un visionario. Uruguay no había ingresado al Tratado Antártico en el momento que se firmó, pero él logró que ingresara el país al Tratado Antártico y que se hicieran una cantidad de cosas que él
promovió. Y como tantos profetas no vio la tierra prometida, porque en 1984, cuando Uruguay fundaba la base Artigas, el profesor Musso había fallecido en agosto, unos meses antes de ese mismo año. Pero su legado perdura. Y por ejemplo, cuando él fundó el Instituto Antártico Uruguayo, uno de los objetivos que tenía era que fuera un instituto de enseñanza de lo antártico. Y bueno, el instituto luego se oficializó y cumple un montón de roles importantísimos en el quehacer internacional, que son fundamentales que los haga, pero ese rol de instituto de enseñanza de lo antártico como que ha quedado siempre en un segundo plano. Entonces, tal vez a partir de iniciativas como esta y de tantas otras que andan dispersas por ahí, deberíamos pensar en formar un instituto de enseñanza de lo antártico, no para capacitar técnicamente a gente que va a cumplir funciones específicas, sino para enseñar a la sociedad y para intercambiar, para producir documentos, para quién sabe qué cosas. Entonces me planteo, ¿qué podemos hacer a partir de esto que terminamos recién? Ya Gabriela mencionaba, tenemos ganas de hacer un curso más extenso. Vieron que cuando comenzamos con la organización del seminario planteamos de que teníamos disponible una plataforma basada en Microsoft Teams que permite trabajar a distancia, hacer videoconferencias, almacenar material y un montón de cosas, pero requiere un poquito de práctica para usarla y sacarle el máximo de provecho, entonces al final la dejamos un poco de lado. Pero sí invitamos a los que quedaron vinculados a esto a que se muevan a través de esa plataforma y tal vez la podemos usar para cuando crezcamos o concretemos estas ideas que veníamos haciendo. También hablamos de cosas internacionales, multidisciplinarios e internacionales, que van más allá de las fronteras. Y la educación antártica es un tema que tiene mucho auge en el ámbito internacional y en los foros internacionales. Particularmente, mañana, por ejemplo, mañana sábado, me toca participar en la reunión del Consejo del Polar Educator International, que es una asociación que reúne a educadores polares de todo el mundo. Y, por supuesto, voy a contar algo de este seminario, lo cual sin duda les va a parecer muy atractivo y muy interesante porque esta asociación promueve este tipo de actividades donde se intercambia a nivel internacional y en foros multidisciplinarios. Y también hay otras actividades como el Foro Latinoamericano de Educación Antártica, que recientemente, en septiembre pasado, tuvo su reunión en Buenos Aires, dentro del marco del Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos, que es un encuentro que reúne gente de las ciencias sociales, de las humanidades, de la historia, que no tenían foro donde reunirse y desde hace ya varios años han ido tomando cuerpo, se han hecho publicaciones, se participa de las reuniones del SCAR, se ha publicado material, libros con el sello de ese foro y con el sello del SCAR, particularmente del Comité de Humanidades y Ciencias Sociales del SCAR. Este foro de educación antártica corresponde que se organice el año próximo, en 2021, en Uruguay. Por lo tanto, sería mi deseo que podamos presentar una ponencia, podamos presentar más de una ponencia a partir de los proyectos, de las cosas que se están desarrollando acá. Así que hay mucho por hacer. Sí, esto ha sido un puntapié. ¿Está pensado para qué mes, más o menos, Waldemar? Que no me acuerdo. Septiembre sería. Septiembre. El mes de septiembre de 2021 ya están invitados. No saben la cantidad de cosas maravillosas que se presentan. Y todo lo que uno aprende. Así que vamos a difundir eso. Esta red que conformamos incipientemente a partir de este intercambio, de esta recogida de mails, de datos, la vamos a ir ampliando y los vamos a invitar a participar, y independientemente de las iniciativas que se concreten en los ámbitos oficiales, la Asociación Antarcos y este foro pretende seguir creciendo. O sea, tenemos ideas ambiciosas y los invitamos a participar. Y con eso creo que ya estamos en la hora de cierre, estamos sobre las 20 horas y queremos ser puntuales. Y sí.
¿Hay algún comentario, algo para responder? Si no, podríamos irle dando cierre al seminario, del cual me voy sumamente complacido y satisfecho. Sí. Yo quiero pasar un aviso, que las constancias de asistencia las mandamos la semana que viene. Déjennos descansar un poco. Que nos tomamos un par de días y la semana que viene mandamos las constancias por mail. Perfecto, Después, si perfecto. alguno no las recibe, nos seguiremos comunicando por mail. Perfecto. Y bueno, entonces queda abierta la línea de comunicación y creado en instancias este foro uruguayo de educación antártica como parte de cosas más grandes. Y seguimos trabajando. Sí, ojalá, así va a ser. Bueno, yo te agradezco, Waldemar, y te aplaudo porque como el encargado del